Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Marina y quiero compartirles una historia, la cual le ocurrió a mi padre en la década de los años 80. Este relato se presenta en diferentes momentos, los cuales trataré de compartir de la manera más clara posible. Mi padre es médico de profesión y para aquel entonces se encontraba laborando en diferentes hospitales. Este día en particular le llamaron de uno de ellos, en los cuales laboraba, en el cual le solicitaban su apoyo de manera inmediata. Esto para atender el área de urgencias de dicho hospital, pues se había suscitado un accidente de autobús, el cual iba lleno de niños de una primaria local. Me comentó que él llegó al hospital a atender dicha urgencia. Pensó que estaría solo, sin embargo y afortunadamente no fue así, ya que al mismo tiempo que él, se encontró con otro médico en el lugar. Él lo describe como un médico sumamente amable y atento, muy atento a las indicaciones que éste le daba, y tenía muy buen carisma para atender a los niños. Él dijo llamarse Alfredo Gutiérrez, quien al igual que mi papá estuvieron toda la noche recibiendo a los pacientes hasta poder cubrir la contingencia que se había presentado en el momento. Esta la terminaron cuando eran altas horas de la madrugada. En ese momento mi papá se sintió muy bien por haber hecho aquella ardua labor y poder ayudar a todos esos niños. Revisó la bitácora y confirmó con las ambulancias que no quedara ningún niño por recibir. Esto le confirmaron y entonces subió a su oficina para hacer el papeleo de rigor y así poder retirarse a su casa, darse una ducha y descansar un par de horas y así poder volver temprano al día siguiente. Sin embargo, durante ese llenado de formas en la madrugada, le llegó de repente el momento de recordar y se le hizo un poco extraño, ya que no había visto nuevamente al doctor con quien él estuvo trabajando durante esa jornada. Quería verlo para darles las gracias por el apoyo de aquel largo día, bueno, en realidad la noche, pero simplemente pensó que este ya se había ido, o que bien se encontraba ocupado con algunos otros pacientes. En ese momento ya no le dio mayor importancia. A la mañana siguiente, como cualquier otro día, llegó al hospital para hacer la revisión de algunos de los pacientes de la noche anterior. Una de las enfermeras le comentó que el jefe lo había mandado a llamar. Le pidió que subiera a la sala de consejo. Terminó su ronda y subió al lugar en mención. En este estaban reunidos varios de los jefes de aquel hospital. Al entrar lo felicitaron. Lo felicitaron por esa incesante y ardua labor que había tenido en aquel momento tan crítico, ya que gracias a su intervención se pudieron salvar a más de 10 niños, que atendió por fracturas, golpes y hemorragias internas, las cuales presentaban los infantes. Ante esto, mi padre los interrumpió. Les agradeció el reconocimiento, sin embargo les dijo que él no merecía todo el crédito. Les comentó que él no habría podido haber hecho eso él solo, ya que el doctor Alfredo Gutiérrez le había apoyado mucho, además de que él había aprendido mucho de aquel doctor ante tal situación. Le dijo, ya que él me dio útiles y sabios consejos en esos momentos críticos. Pero sus jefes se quedaban viendo, con miradas incrédulas. Su jefe lo interrumpió, le tomó por el hombro y le comentó, ¿hablas de Alfredo Gutiérrez?, le dijo incrédulo. Mi padre únicamente respondió que sí, él mismo. Este le contestó, pero doctor Valdés, en este hospital no tenemos registrado en nuestra plantilla a nadie con ese nombre. En ese momento mi papá se quedó un poco extrañado, pero no hizo mayor comentario. Únicamente guardó silencio respecto a esa situación. Únicamente agradeció, se retiró de aquel lugar, aunque la duda se había quedado en su mente. Y así, un poco de miedo, incredulidad, ya que él sabía que ciertamente ese doctor había estado ahí. Lo había ayudado, platicaron, atendieron a niños juntos. Pero nada más.
De repente se volvió a ocupar en el trabajo, quedando esto únicamente como una anécdota de aquella noche. En lo subsecuente siguió yendo a aquel hospital, aunque ya no fue con tanta regularidad. Habían pasado un par de meses cuando finalmente volvió a ir a aquel hospital, y a la distancia pudo ver al doctor Alfredo, caminando en uno de los solitarios y largos pasillos de aquel hospital. Mi padre apresuró el paso para poder alcanzarlo, para verlo, corroborar lo que él ya sabía, pero más que nada quería aclarar sus dudas sobre aquella noche que trabajaban juntos. Me comenta mi padre que a pesar de apresurar mucho el paso, este parecía caminar delante de él sin que la distancia entre ambos disminuyera en lo más mínimo. Entonces fue que mi papá decidió empezar a correr en aquel pasillo. Pudo ver al doctor dando vuelta a la derecha y pensó alcanzarlo justo en ese lugar. Sin embargo, cuando mi papá dio la vuelta, en ese mismo lugar donde el doctor Gutiérrez lo había hecho un par de segundos antes, este no daba crédito, pues solo pudo darse cuenta que este no estaba. Era mi papá únicamente el que se encontraba corriendo solo en aquel largo y solitario pasillo. No había forma de que hubiera salido hacia algún otro lado. Sin embargo, así sucedió. En ese momento mi papá nuevamente retomó sus actividades, más extrañado aún todavía. Pero aún así, siguió pensando en ese momento tan extraño de aquel lugar. Sin embargo, ese día fue la última vez que volvió a ver al doctor en aquel hospital. Pasaron varios meses y más tarde, en una reunión familiar, mi papá, primos, amigos, hermanos, estaban ahí charlando de las pláticas, recuerdos y anécdotas de años anteriores, de entre las cuales no supo quién sacó un desgastado álbum fotográfico. Empezaron a ver aquellas viejas fotografías, esos momentos en los que fueron tomados. Recordaron con momentos de risa, de nostalgia. Eran fotos de mi papá de cuando era niño, de mi abuelo. Pero de entre todas esas fotos, hubo una en particular que llamó poderosamente la atención de mi padre. En esa foto se encontraba mi abuelo junto con otro médico amigo suyo. Pero este médico no era nadie más que aquel doctor que me había ayudado aquella noche. Era el doctor Alfredo Gutiérrez, el mismo doctor que había perseguido en aquel hospital. No era posible, pues aquel doctor, el amigo de mi abuelo, el doctor Alfredo Gutiérrez, había fallecido el mismo año que había fallecido mi abuelo. Esto había sido sin duda muchos años atrás, cuando mi papá apenas estudiaba en la universidad.